pues igual es mutuo el cariño que le tenemos a sus pastores, al hermano Enrique, a su esposa y a su familia. Y en la mañana nos presentábamos un poquito, mi esposa y yo, que no queremos que sea una conferencia como tal, no queremos que sea una predicación, queremos platicar con ustedes acerca de un tema que pues puede resultar obvio. Si estamos aquí juntos es para hablar obviamente acerca del matrimonio, ¿verdad? Pero no queremos que sea una conferencia, queremos platicar con ustedes. Vemos a gente que tiene más edad que nosotros y obviamente ustedes nos tendrían que estar enseñando a nosotros como más jóvenes. Sin embargo, les vamos a contar algunas experiencias, como bien decía el pastor, que el Señor a lo largo de ya 18 años de casados que llevamos mi esposa y yo, pues nos ha mostrado y seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando porque es difícil la vida en matrimonio. Entonces quisiéramos comenzar presentándonos. Yo me llamo Samuel Gómez, como bien dice el pastor Enrique, venimos de Centro Cristiano La Joya. Yo sí les voy a decir mi edad, a lo mejor mi esposa no se las dice, no tenemos por qué saberla, por supuesto. Pero bueno, tengo 39 años, soy ingeniero de profesión, pero lo que más deseo, y es algo que creo que no le he dicho al pastor, pero él lo ha podido percibir, creo que es nuestro deseo el hecho de servirle al Señor en algún lugar, y yo estoy seguro que el Señor nos está formando, nos está preparando para algo. Tenemos 2 hijos, pasaron ahorita a la clase. Mi hijo Isaac tiene 18 años, mi hija Rebeca, 15 años tiene mi hija Rebeca ya, y pues bueno, somos una familia que tratamos de servirle al Señor, y ahora voy a pedir a mi esposa que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Erendira Tenorio, soy la hija de en medio, somos 3 mujeres. Mi papá estuvo ausente toda mi niñez. Mamá no conocía al Señor, éramos católicos, creíamos que era correcto donde estábamos, una religión muy arraigada, mucha idolatría. Yo traté de buscar al Señor en esa religión. Fui a un lugar a estudiar para monja. No lo concluí porque pues Samuel ya estaba ahí insistiendo, entonces no lo concluí. Y además el Señor también estaba insistiendo en mi corazón. Siempre le busqué desde niña mucho. No leía la Biblia, yo me acuerdo que nos decían que eso solo era para quien sí sabía. Y teníamos que esperar a que alguien superior, así le llamábamos, madre superior, nos viniera a interpretar la Biblia. Yo recuerdo que fue muy tremendo el día que esta mujer llegó, porque ahí en el encierro nos dicen, vamos a orar y ya después vamos a leer la Biblia. Yo estaba emocionada, dije, sí, ella nos va a interpretar la Biblia y por fin voy a poder decirle a Samuel, Samuel, estás equivocado con tu cristianismo, te voy a decir la verdad. Y comienza esta mujer a dormirse, se quedó dormida mientras todas las demás no estábamos orando, era un rezo, solamente repetíamos cosas, y eso me dolió en el corazón. Dije, no puede ser que ella se duerma, yo necesito conocer la verdad, necesito tener bases para debatirle a Samuel, estás equivocado, y no fue así. Entonces eso comenzó en mi corazón a crear la necesidad de leer la Biblia por mí misma, de pedir al Señor que me revelara y que me ayudara a saber si es que esa formación como religiosa, como monja, era la correcta, o hacerle caso a Samuel, que me decía, Dios no quiere eso para ti, Dios instituyó el matrimonio, el Señor hizo ayuda idónea para el varón, y eso fue lo que detonó en mí esa duda y esa intención de buscarle más.
¿Quiénes son casados aquí? Levanten su mano, por favor. ¿Quién viene con su esposa, además? Pocos venimos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Okay. Si vienes solo, no te preocupes. También vamos a tocar un par de puntos rápidos acerca de los solteros. Es importante que nos comencemos a preparar. A nosotros no nos enseñaron lo que era el papel de esposo ni de esposa. La verdad es que no tuvimos buenos ejemplos en casa. El papá de mi esposa golpeaba a su mamá, él los abandonó. Por mi parte, mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero yo nunca vi que la abrazara, yo nunca vi que la besara, nunca escuché que le dijera a mi mamá te amo. Pero por ese hecho no quiere decir que yo voy a repetir el mismo patrón. Entonces tenemos que ir a la Biblia, a quien instituyó el matrimonio, para poder aprender cómo ser un buen matrimonio. Los que estamos acá enfrente a veces podemos pensar o pudiéramos pensar que son el punto de referencia, que son el ejemplo, pero en este caso, probablemente en otros casos sí, seguramente en el pastor Enrique, pero en nuestro caso, hermanos, de verdad, particularmente no somos el punto de referencia, no somos el ejemplo, no somos el estándar a seguir, ni mucho menos, al contrario. Por eso les decía que quisiéramos que fuera una plática, una charla acerca de las experiencias que el Señor nos ha permitido vivir como matrimonio. Durante la plática vamos a intercalar algunas escenas, algunos episodios de nuestro testimonio, no precisamente para generar en ti algún tipo de sentimiento, ni mucho menos, sino para que veas que es real el poder de Dios. Y sobre todo, hay algo que a mí me asombra mucho de parte de Dios. Obviamente sus atributos no los podemos entender, nos rebasan. Pero hay algo que se llama fidelidad. Y Dios es fiel con cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros volvemos a echar a perder las cosas, aun cuando no le obedecemos, Él es fiel y se mantiene fiel esperándonos. Así como el hijo pródigo regresa y encuentra a su padre, nosotros regresamos a nuestro Padre Celestial y Él siempre va a estar ahí. Quisiera que los que son casados se levantaran, por favor, levántate, aunque no venga tu esposa o aunque no venga tu esposo, si estás casado, levántate, por favor. Y si vienes con tu esposa, te voy a pedir un favor a ti, varón, te voy a pedir que le tomes tú la mano a tu esposa. Tómale, por favor, la mano a tu esposa. Al final vamos a entender un poco el significado de tomarle la mano a nuestra esposa. Tómasela bien, no le tomes la mano como si fuera tu mamá y te llevara las tortillas. Tómale bien la mano a tu esposa. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, háblanos, danos gracia y permite que podamos entender, Señor, algunos puntos acerca del matrimonio. Tú instituiste el matrimonio, estamos seguros, tu palabra lo revela. Creaste al hombre y creaste a la mujer y los uniste. Y a nosotros nos has unido como matrimonio, como familia, y queremos hacer tu voluntad en matrimonio, queremos hacer tu voluntad en familia. Pero para ello sabemos que debemos aprender de ti. Tú creaste el matrimonio, debemos acercarnos a ti. Y en tu palabra está el manual para aprender a ser esposo y a ser esposa. Ayúdanos, Señor, en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento, gracias. Vamos a comenzar rápidamente. Como mencionaba mi esposa, parte de su, no de su vida, pero yo también tuve solamente 2 hermanos, fuimos 3 varones, yo soy el mayor de los 3. Me sobrevive un hermano menor, tiene 1 año menos que yo, está en este momento en Tampico. Allá vive con mis padres, en Tampico. Mi hermano menor falleció hace como 10 años, era muy joven mi hermano. Yo le llevaba, ¿cuántos años? A mí 7 años le llevaba a mí. Le pregunto a mi esposa porque es mi ayuda idónea. Yo no me acuerdo de muchas fechas y ella de verdad me ayuda. Imagínate, no me acuerdo en la fecha en la que murió mi hermano. Y la que sí se acuerda es mi esposa. Pero bueno, un poquito insensible. Ese domingo, cuando falleció mi hermano, estábamos en la congregación, mis papás ya estaban en Tampico viviendo, y recibí una llamada, eran como las 7 de la mañana, a las 7:30 de la mañana tenemos oración de servidores en la congregación, y recién habíamos terminado la oración de servidores, y recibí una llamada. Contesté porque vi el número que era de mi mamá, y le contesté, ¿qué pasó? Dice, es que tu hermano acaba de morir.
Y yo sentí en mi corazón, no dolor, pero a mí me preocupó mi papá y mi mamá. Yo le dije, ¿cómo estás? Bien, pero tu hermano acaba de morir. Ok, sí, ya te oí, ya me lo dijiste como 3 veces, pero tú ¿cómo estás? ¿Cómo está mi papá? A lo mejor eso le dolió un poco más a mi mamá que a mí. El amor de hermano, el amor de padre hacia su hijo es distinto, ¿cierto? Y a mí me preocupaban mucho mis papás, porque era su hijo menor, era el más pequeño. Era el que disfrutó de muchísimas cosas que mi hermano Saúl y yo no tuvimos. Llevábamos como 7 años de diferencia, entonces era el consentido, mi hermano menor. Pero a mí me preocupaban mis papás, y no es que no haya querido a mi hermano, claro que quise a mi hermano. Pero a mí me preocupaban mis papás. Mi razonamiento en ese momento era, él ya se murió, pero quedan ustedes vivos, ¿cómo están? Ha pasado el tiempo, el Señor creo que ha sanado muchas heridas en mis padres. Desgraciadamente fuimos 3 hombres que les trajimos algunos problemas a nuestros padres, con malas decisiones, con malos comportamientos. Les voy a comentar un poco de mi testimonio, y yo fui el más tranquilo, fui el más alivianado. Imagínate los demás, estuvieron un poco más duros mis hermanos. Nunca estudié, la verdad es que estudié ya muy tarde, tomé muchas malas decisiones en mi vida. La verdad es que el vicio no me interesaba mucho, pero he caído o he llegado a la conclusión de lo siguiente. Por mucho tiempo yo no fumé, después lo hice desgraciadamente, pero por mucho tiempo no fumé, no tomé, no me drogué, no hacía ese tipo de cosas. Pero sabes, no estudiaba. Y el no estudiar o ser drogadicto o tomar o fumar es lo mismo. Vas camino a la perdición, de distinta manera, pero es lo mismo. ¿Me explico? Haciéndole daño a tu cuerpo, haciéndole daño a tu mente, haciéndole daño a tu espíritu, y además haciéndole daño a tus padres, a tu familia y al Señor, porque los estás deshonrando. No estudié, terminé la primaria. Por cierto, ahí está Cristóbal. ¿Sabes? Cristóbal estudió conmigo en la primaria. Yo viví un par de años aquí en Zumpango, me acuerdo muy bien de la dirección, ya se la recordé al pastor ahorita la dirección. Yo vivía en la avenida Hidalgo número 63. Salía del portón de mi casa, caminaba un poco hacia la izquierda, en la izquierda doblaba hacia la izquierda y llegaba a la escuela primaria Tierra y Libertad. Ahí pasé algunos años de mi vida. Cristóbal se acuerda de mí. Ayer tuvimos el gusto de saludarnos y me siento en casa, de verdad, en este lugar. Mi hermano Gerson, quien falleció, nació aquí. Mi mamá comenzó a sentir los dolores de parto, fuimos a la clínica, yo era pequeño, pero fuimos a la clínica y el doctor dijo, se tiene que ir a Pachuca porque ya tiene que dar a luz. Salió otro doctor y dijo, la señora ya no llega, el chamaco ya viene y tiene que nacer aquí en Zumpango. Y ahí nació mi hermano, aquí en Zumpango nació. Entonces me siento como que estoy en mi casa, aquí en Zumpango. Estudié un par de años en la primaria, entonces me siento bien aquí entre ustedes, además de que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Fuimos 3 hermanos, sobrevivimos 2. Desgraciadamente, mi hermano, el que sigue, el del medio, pasó por una situación desafortunada, se divorció. Hazme favor, se divorció, se quedó con un niño tiene 6, 7 años, su hijo vive con mis papás en Tampico. Y ahorita vamos a ir viendo por qué les platico esto. No estoy juzgando a mi familia, ni mucho menos, de verdad que no. Pero les vamos a comentar algo de nuestro testimonio para que en la medida de lo posible no cometamos los mismos errores y que no repitamos los patrones que desgraciadamente por cultura o por desconocimiento cometemos. Yo no fui a la escuela, pasé la primaria, la secundaria, y saliendo de la secundaria como que me descompuse. Entré a una preparatoria, no me gustó. Yo dije, yo no quiero ir a la preparatoria, yo quería ir a la vocacional. Sí, pero en tercero de secundaria me fui a 3 extraordinarios, entonces no tenía cabida en una vocacional.
El nivel de exigencia en el Politécnico es muy alto y a mí no me alcanzaba mi conocimiento para ir al Politécnico. Después de esa preparatoria me fui al Cebetis. En esa escuela conocí a mi esposa. No terminé esa escuela, de ahí me corrieron. Después fui al CONALEP. ¿Alguien es egresado de CONALEP? Yo soy orgullosamente egresado de CONALEP. ¿Efren? También soy orgullosamente egresado de CONALEP. Pero sabes, estudié con el tiempo. Hoy tengo 39 años y yo terminé la carrera a los 33 años. ¿Y sabes por quién terminé la carrera? Por mi esposa. En ese tiempo yo estaba jugando fútbol americano y regresaba, según yo, de entrenar. Y mi esposa siempre me decía, oye, te van a dar una beca, te están ofreciendo una beca en la universidad. ¿Cómo crees? Ni me conocen, ni te conocen. Pasaron 3, 4 meses, yo creo, y mi esposa insistentemente me decía, te van a dar una beca, esa beca es para ti. Necesitamos ir a la escuela para que te entrevistes. No. En una ocasión no teníamos auto, teníamos a mis 2 hijos pequeños, salimos a intentar ir a esa escuela. Estuvimos en Cuautitlán como 2 horas esperando un camión, vino la lluvia, mis hijos mojados, todos mojados, yo estaba muy molesto, estaba desesperado, el camión nunca pasó y de repente te pones medio espiritual, ¿no? Yo dije, se me hace que no es del Señor la beca porque ni siquiera pasa el camión. Eso no tiene nada de espiritual, son ideas que uno tiene. Nunca pasó el camión, nos regresamos a casa, yo muy molesto con toda la situación, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy exponiendo a mis hijos? ¿Qué necesidad tenemos de pasar esto? Todos mojados, en fin. Y pasó el tiempo. Un día regresé yo a casa y me dice mi esposa, la encontré muy arreglada y me dice, ¿sabes qué? Necesito que te bañes, necesito que te arregles, porque van a venir por nosotros, nos van a llevar a la escuela, nos están invitando a una cena y te van a entregar tu beca. La vi molesta, entonces me metí a bañar, me vestí, porque uno sabe cuándo debe obedecer, ¿cierto? Uno sabe cuándo debe alinearse. Me bañé, me vestí, muy puntual, llegó un joven, estacionó su auto fuera de la casa, nos subimos y nos llevó a la escuela. Ahí en Cuautitlán Izcalli, nosotros vivimos en Cuautitlán Izcalli. Nos dieron el recorrido por la universidad, yo dije, esto está padrísimo, está muy padre la escuela, las instalaciones, todo, muy padre, ¿no? Y yo estaba esperando, como buen hombre, estaba esperando que nos dieran los precios, yo ya sabía. Este amigo me dice, Samuel, yo te estoy ofreciendo una beca del 35%. Con el tiempo me enteré que la beca no era para mí. La beca se la habían ofrecido a mi esposa. Y ahorita va a comentar ella algo de su testimonio, pero la beca se la habían dado a mi esposa y ella, conociendo mi corazón, se desprendió de su beca y me la estaba ofreciendo a mí. Este amigo me dice, yo te ofrezco una beca del 35%, Samuel, por toda la carrera, pero hoy vamos a tener una tómbola, dice. Si tú tomas o te toca una beca menor del 35%, no te preocupes, yo te respeto la del 35%. Pero si sacas una más alta, yo te respeto la más alta. Pasé a la tómbola, tomé la bolita y saqué una beca del 30%. No, Samuel, no te preocupes, te vamos a dar la del 35%. Muchas gracias. Yo no había firmado nada, yo no había pedido nada. Y estábamos en esa reunión cuando de repente este joven me dice, pues vamos a sentarnos para que te explique el programa de estudios y todo. Ok, nos sentamos, mi esposa, este joven y yo. Era un joven, ¿verdad? Muy joven. Me empezó a hacer números, me mostró el plan de estudios y todo. Y todo estaba padrísimo. Yo siempre había querido ser ingeniero, siempre. Yo dije, se ha de sentir muy padre que te digan doctor. Se ha de sentir muy padre que te digan licenciado. Pero dentro de mí yo decía, si te dicen ingeniero, se ha de sentir muy padre.
Iba a decir chido, pero mi pastor me regaña cada vez que digo chido. Pero eso se siente cuando te dicen ingeniero, ¿no? Yo dije, se ha de sentir muy chido. Estaba con este joven y me empezó a platicar todo esto. Me platicó los precios y todo, la beca con el descuento, y la verdad es que yo hacía números en mi mente, saqué la calculadora y sí daban los números. Lo que él me decía era claro. Sin embargo, llegó un momento en el que lo interrumpí y le dije, está bien, amigo, todo lo que tú me dices está muy padre, pero dime cuál es el truco. No entiendo. ¿Cuál es el truco? No hay truco, Samuel, ¿de qué me hablas? Ahorita con 100 pesos, Samuel, tú ya serías alumno de esta escuela y comenzaría a correr tu beca. ¿Sabes? Yo me estaba resistiendo ante la bendición de Dios. ¿Sabes por qué no reconocía la bendición de Dios? Por mi poca comunión con Dios. ¿Cómo me iba a enterar de lo que Dios me quería dar si yo nunca había platicado con Dios? ¿Cómo me iba a enterar de lo que Dios tenía planeado y preparado para mí si yo no platicaba con Él? ¿Cómo me iba a enterar? ¿Cómo me iba a decir Dios? A veces tomamos muy a la ligera las palabras y en ocasiones decimos, si se da, entonces es de Dios. ¿Seguro? No necesariamente, hermanos. Hay dos tipos de cosas nada más. Uno, las que Dios hace. Y dos, las que Dios permite. Y ambas se dan. ¿Me explico? Te pongo un ejemplo. En el libro de Job menciona que Dios permitió que el diablo tocara su cuerpo, ¿cierto? Dios no hizo nada, solo permitió. Y de cualquier manera se dio. No todo lo que se da, hermano, como nosotros lo llamamos, proviene de parte de Dios. Yo me estaba resistiendo a la bendición que Dios tenía preparada para mí. Finalmente acepté la beca, le doy gracias a Dios, hicimos números. Yo no me la creía, de verdad, no me la creía. Nunca habíamos tenido auto. Coincidió por un par de meses que yo entré a la escuela y que pudimos comprar un auto. Y te digo algo, yo no sabía manejar. Tenía 30 años y nunca había agarrado un carro. Nunca. Por lo regular, el que te enseña a conducir un auto es tu papá, ¿cierto? Pero ¿qué crees? Mi papá nunca tuvo auto. Mi hermano, por andar en la fiesta, aprendió a manejar microbús. Imagínate con qué amistades andaba. No hay nadie por aquí que maneje una combi o un camión o un microbús. Pero mi hermano andaba en esas ondas. Yo nunca aprendí a manejar un auto, jamás. El día que lo fuimos a comprar, el día que lo recogimos, me dice mi esposa, ¿le vas a hablar a tu hermano o te lo llevas tú? Le digo, pues si te da miedo le hablo a mi hermano, no pasa nada. No, llévatelo tú. Ok. Nos subimos al auto, muy espiritual según yo, oramos. Le di gracias a Dios honestamente, pero a veces te das cuenta que no haces las cosas realmente con el objetivo o con el enfoque adecuado, hermano. A veces incluso hasta le damos gracias a Dios solo por costumbre, solo por hábito, y no realmente con un corazón agradecido. Nos subimos al auto, le dimos gracias a Dios, incluso ahí estaba la vendedora, le dimos gracias a Dios, le pusimos las placas. Prendí el auto, lo sacamos, y de donde lo compramos queda muy cerca de casa. Prendí el auto, nos subimos al carro. Iba mi esposa y mis 2 hijos atrás. Recuerdo muy bien, era un jueves. Conduje el auto, y yo me acuerdo, automático, obviamente. Yo no sé conducir manual. Y yo le pisaba al acelerador y no revolucionaba tanto el carro, no era la velocidad que yo esperaba. Nunca había conducido un auto, pero pues de subirte a un camión, un autobús, pues sabes más o menos a qué velocidad van. Dije, bueno, a lo mejor es porque es nuevo. Llegué y lo estacionamos. ¿Y sabes qué me dijo mi esposa? No se te olvide el freno de mano. Ay, todo el tiempo traje el freno de mano arriba. Por eso es que el carro no daba velocidad. Pero nunca pude
nunca pudimos tener un carro hasta mucho después. Terminé la carrera, tenía como 33, 34 años, gracias a Dios. Todo el tiempo pudimos y tuvimos la oportunidad de tener para pagar la mensualidad, incluso además de la beca, por pago adelantado, y gracias a Dios siempre tuvimos la oportunidad de pagar adelantado, me hacían otro descuento. Siempre la mano del Señor ha estado con nosotros, así como ha estado contigo. Pero a veces no nos enteramos, precisamente por nuestra falta de comunicación. Y en el matrimonio es igual. Muchas ocasiones tenemos problemas en nuestro matrimonio, en nuestra relación y todavía más allá, en nuestra paternidad, porque no nos comunicamos con Dios. En mi caso les decía, somos 3 mujeres, soy la de en medio. Papá no estaba, muy ausente, mamá siempre trabajando. Y bueno, las 3 buscamos siempre el amor de un hombre, de una pareja. La mayor se casa muy joven, creo que tenía 15 años ella. Se embaraza a muy temprana edad. Después de que nace el niño, enseguida tiene otra niña con otra persona. Entonces, pues ella crece sin un varón. Crece en la misma condición que mi mamá, golpeada, abusada psicológicamente, anímicamente también. Y la menor toma el otro extremo, siempre rechazando a los varones, siempre, también es madre soltera, tiene 2 niñas, pero siempre con esa ofensiva siempre hacia un varón de no me digas lo que tengo que hacer, soy una profesionista, ella es así. Yo me embarazo también muy joven, yo tengo 40 años, soy un año mayor que él. Bueno, yo la embaracé. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí, de que hecho, no me robe el mérito. Ahorita platicamos de eso. Pero yo me acuerdo que mi hermana la menor me decía, ¿qué vas a hacer? Bueno, la Biblia dice que hay que casarnos, que hay que pedirle perdón a Dios, que hay que invitarlo a nuestra relación. Yo hice mal, mira, te pido perdón. Y su respuesta es, no te cases, mira, nosotras te ayudamos con el bebé. Manda a Samuel muy lejos y no te cases. Vas a ver que somos mujeres, pero vamos a salir adelante. Mi mamá nos ha enseñado a ser valientes, así que no te cases. Y yo le decía, wow, pero es que la Biblia, ¿se acuerda que yo le pedí a Dios que me mostrara la Biblia, que me revelara? Porque no sabía qué responderle a Samuel cuando él me decía, pues hay que casarnos, hay que pedirle perdón a Dios. Y yo le decía, hermana, pero es que la Biblia dice y yo creo que hay que serle fiel a Dios. Digo, estamos en un momento en que él y yo ya nos arrepentimos y queremos hacer las cosas bien. Y ella me decía, bueno, cásate, pero por bienes separados, mira, sé inteligente, el día que él falle, tú con tu profesión, con todo lo que sabes, le puedes decir, en serio, vete y yo voy a salir adelante. Y yo decía, bueno, yo no me quiero casar con esa premura de que tal vez algún día falle él, tal vez algún día falle yo y cada quien con su golpe y vamos a separarnos. No, yo me quería casar como tú, como todos los que estamos aquí, pues para toda la vida, amén. Para ser feliz, para hacerlo feliz, para vivir mi vida para él, para que ambos nos hiciéramos felices, en fin, tener más hijitos, unos 25. Yo decía, no sé, mi suegra me decía, dame 4 nietos, dame 4. Solo le dimos 2 y no me lo ha perdonado. Ella quería muchos nietos. Y bueno, pues nos casamos, le pedimos perdón a Dios. Claro que tuvimos que vivir las consecuencias de la decisión adelantada que tomamos. Pero ciertamente, como dice él, Dios es fiel, ha sido fiel, nos ha perdonado, nos ha sostenido, nos ha mantenido. Y lejos de hacerle caso, digo, no es porque sea mi hermana, lejos de hacerle caso a su consejo, decidí estudiar la palabra, pedirle a Dios su consejo, su sabiduría, tomar la clase de damas y saber qué Dios esperaba de mí.
el Señor sí me permitió estudiar. Soy egresada del Politécnico con la licenciatura en título profesional de ingeniero arquitecto. No lo ejerzo, tengo 2 cédulas profesionales, la del nivel medio superior donde conocí a mi esposo, sí la obtuve, la cédula de físico matemático, entonces no te quiero aburrir ni tampoco presumir. Yo no lo ejerzo porque he decidido seguir a Cristo, he decidido ponerlo como mi prioridad y sobre todo su palabra. Él me ha dado una hermosa familia. Yo creí, de repente escuchaba a mi hermana y decía, ¿y si a los 2 años ya estamos separados y cada quien por su vida? Nada que ver el uno con el otro, intereses distintos. Mi mamá nos mantuvo en su casa mucho tiempo y le decía a él, Samuel, no te vayas, construyan aquí, o yo me salgo, yo construyo y tú quédate en esta casa, pero quédense aquí, no se vayan. Y la palabra del Señor nos decía, pues por eso dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y pues decidimos obedecer a Dios, salirnos. Le otorgaron el crédito, pero nos fuimos sin nada. Dormíamos en el piso. El niño, que ya estaba un poquito más grande que la bebé que estaba en brazos, pues era el único que tenía su camita. Ahí se quedaba con su hermanita y nosotros en el piso. Pero decidimos creerle a Dios, creer que lo que estábamos viviendo era una consecuencia. No era su castigo, no era porque Dios es malo y ahora ¿dónde estás? Gracias a Dios nunca ha pasado por nuestra mente el decir, oye, ¿qué está pasando? De hecho, lo que dice mi esposo, el auto llegó 9 años después de que lo pedimos. No sé cuánto tiempo tú has orado por una cosa, por una intención, pero 9 años no es cualquier cosa. Y al final ya cuando se sacaba el tiempo, Dios sí lo sabía que ya iba a llegar el auto, nosotros no, cambiamos nuestra oración y ya no era, pero por favor, danos un auto, porque los niños se mojaban, traíamos las pañaleras, el niño mayor, no sé si alguien lo alcanzó a ver, siempre ha sido muy, muy grande, gracias a Dios, ahora es muy alto, pero era un bebé muy grande. Me decían, ya tiene 2 años, porque todavía lo cargas, era de 6 meses. Entonces, eran situaciones complicadas, pero nosotros en transporte, yo recuerdo que llegábamos al servicio a la iglesia, gracias a Dios por su misericordia, no había, todavía no nos conectábamos a la luz eléctrica, no había luz, llegábamos muy temprano, antes de las 7 de la mañana, la niña en brazos, el niño medio caminando, pero toda la semana solo apartábamos lo del taxi. Ese siempre era nuestra prioridad. Él recibía su sueldo y aquí está el diezmo y además aquí está lo del taxi. Ya como comíamos, lo que hacíamos ya era para nosotros secundario, siempre fue la prioridad Dios. Entonces, después de años de orar y orar por el auto y de llevarle al Señor una semilla para el auto, que Él nos decía, siembra para el auto, y nosotros decíamos, sí Señor, aquí está, cambiamos nuestra oración, después era, gracias Dios porque no nos diste el auto. De hecho, una ocasión el Señor me decía, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué todavía no llega el auto? Y Él me decía, porque los amo. Y yo le decía, yo también te amo y sé que me amas, pero si me amas tanto, ¿me lo das, por favor? Y Él me decía, no, porque tu carácter, me hablaba acerca de mi esposo, el carácter de Samuel es, todavía no está moldeado y yo no quiero que pierdan la vida en la carretera por ese carácter. Y yo le decía, ok, Señor, si es por eso, a tu nombre, gloria. Gracias porque me lo revelaste. O sea, tú tienes toda la autoridad de no decirme por qué. Simplemente decirme, todavía no. Y aún en tu misericordia me revelaste por qué. Entonces, te pido que cambies nuestro carácter. Yo nunca dije, mira, trata con él. Nunca ha sido mi intención, mujer, ponerlo en evidencia con el Padre, ni mucho menos. Siempre he tratado de decir, Señor, somos uno. Entonces, moldea nuestro carácter, habla nuestro corazón y haz lo que tú tengas que hacer. Entonces, cambiamos nuestra oración y le decíamos, gracias por lo que no nos das, de verdad es honesto. Gracias por lo que nos permites, gracias porque llegará en tu tiempo. Te puedo decir que a lo mejor el carácter de ambos aún no es el que Cristo quiere, pero su misericordia nos alcanzó y nos regaló el auto
y pudimos seguir sirviéndole y seguir con esa intención de estar juntos. Le decía, en casa era mucho el ánimo, bueno, sobre todo el de mi hermana, de tú vas a hacer las cosas porque ya terminaste la escuela, porque eres profesionista, porque puedes. Y yo decía, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que cambie esa profesión por la de ser madre, ser esposa. Y esa es la que yo quiero. Teníamos 21 años cuando mi hijo nació. Y de verdad, ahora que lo pienso, a los 21 años me queda claro que eres capaz de engendrar un bebé, pero no eres capaz de educar ni de sostener a un bebé. A los 21 años tú debes estar cargando una mochila llena de cuadernos y de libros. A los 21 años tú debes estar pensando en cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, dónde quieres trabajar, qué quieres estudiar, en fin. Esos son los pensamientos que alguien de 21 años debería tener. Pero yo a los 21 años ya estaba pensando en el hecho de que no tenía dinero, mi trabajo, gracias a Dios, no era malo, sin embargo no alcanzaba el dinero, no alcanzaba nuestro dinero. Y no alcanzaba porque estábamos, como decía mi esposa, pagando las consecuencias o viviendo las consecuencias de una vida en pecado. Y quiero poner en claro esto. Hay jóvenes aquí, solteros, no todos los que pedí que se levantaran, se levantaron, eso me quiere decir que entonces hay solteros. Y quiero decirte una cosa, lo que estábamos haciendo mi esposa y yo cuando fuimos novios era pecado, eso se llama pecado. Samuel, ¿ser novios es pecado? No. La Biblia no menciona el noviazgo. La Biblia habla acerca de un acuerdo que se llama desposorio. Y sabes, muchas veces justificamos nuestro pecado. En nombre del amor, tratamos de justificar nuestro pecado. Porque yo decía, nos amamos, no le hacemos daño a nadie con nuestro amor. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba fornicando. Eso es pecado. Y la Biblia dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Pero nos amamos, sí, pero estás pecando, Samuel. Y estábamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Poníamos una cubeta volteada al revés, de esas de pintura. No sé de dónde salen esas cubetas en las casas. Yo nunca pinté, pero todos tenemos en nuestras casas de esas cubetas creo que son de 20 litros, 20 kilos de pintura, ¿no? Siempre hay en las casas, no sé de dónde salen, pero bueno, yo ponía una para mi esposa, ponía una para mí, volteaba otra, ponía una tabla sobre ella y nos sentábamos mi esposa y yo a ver comer a mi hijo Isaac. Ese era nuestro comedor. ¿Y sabes cuál era nuestra comida? Que nuestro hijo comiera. Esa era nuestra comida. Eso comíamos. De repente tocaban a la puerta y era o su mamá o mi papá. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Pásenle. ¿Ya comieron? Ya comimos, ya nada más le estamos dando a Isaac. Pues yo traigo comida, pues vamos a comer. Estoy seguro que ellos sabían que no teníamos dinero y que no sabían que no teníamos comida. Nunca les dijimos, no por orgullo, sino porque nosotros entendimos, y de verdad le doy gracias a Dios porque mi esposa me apoyó y me sigue apoyando, entendimos que teníamos que hacerlo solos, única y exclusivamente dependiendo de Dios, nada más. El Señor estaba probando nuestro corazón y nos estaba preparando, así como preparó el corazón de Abraham. Después de haberle dado a su primer hijo, se lo pidió, ¿te acuerdas? Para probar su corazón, para ver si lo que Él nos daba era más importante para nosotros que Él, quien nos está dando las cosas. No teníamos, de verdad. Hay un hermano ahí en la congregación que nos conocimos prácticamente desde que llegamos a La Joya, y él me dijo una vez, y es muy cierto, Samuel, cuando te conocí no tenías ni en qué caerte muerto. Sí, no tenía nada.
Nada, hermano, no teníamos nada. Teníamos 21 años y teníamos un bebé. Era lo único que teníamos. Y llegamos para ofrecerle a ese bebé y nuestro matrimonio al Señor, pidiéndole perdón al Señor y diciéndole: Señor, fallamos, Señor, cometimos un error, perdónanos. Porque sabes, llegó el momento en mi inmadurez que yo le dije a mi esposa: pues que no nazca el bebé. No seremos ni los únicos, ni los últimos, ni los primeros. Y ese tipo de pensamientos son pensamientos de alguien que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios. Gracias a Dios, el Señor guardó la vida de mi hijo, de nuestro hijo, guardó nuestra vida. Y nuestro hijo nació en una situación muy complicada. Vivimos muchos años en la casa de mi suegra. De verdad, hermano, de verdad. Se suelen hacer muchos chistes acerca de la suegra, ¿verdad? Yo no puedo hacer chistes de mi suegra. Y menos cuando está mi esposa aquí, ¿verdad? Nos bendijo el Señor a través de mi suegra durante muchos años. Si bien es cierto que no nos mantuvo, no nos sostuvo como tal, yo trabajaba, pero nos abrió la puerta de su casa. Cuando nos salimos de su casa, fue porque el Señor me dijo: Samuel, ya tienes casa, ¿por qué no te sales? No, Señor, hasta que compremos la sala y la estufa. ¿La necesitas, Samuel? Pues por supuesto, sí, pues, ¿dónde vamos a tener nuestro plan casas sin sillones? Al siguiente lunes le dije a mi esposa: nos vamos. Y el Señor nos dijo: no, así como de Egipto, no te lleves nada de Egipto, no te lleves nada de aquí. Teníamos cama, teníamos un librerito, teníamos una televisión, vivíamos en un cuartito ahí con mi suegra en su casa. Su casa es muy grande. Pero el Señor nos dijo: no te lleves nada. Señor, ¿ni el colchón? No. ¿Ni la cama? No. Pues aunque sea la tele, Señor. No. Sale. Nos salimos solamente con su ropa, mi ropa, y nos fuimos a nuestra casa. A intentar honrar al Señor, aun cuando habíamos cometido un gran error. A tratar de enmendar, a tratar de volver al camino del Señor y vivir en su voluntad. Fue muy duro, fue muy difícil. Mi esposa tuvo que ausentarse como un año de la escuela. Cuando pudo regresar a la escuela, ella me preguntaba: oye, ¿me vas a dar permiso de regresar a la escuela? Yo dije: por favor, ¿quién soy yo? Adelante. Terminó su carrera, yo estudié muchos años después, ya les platiqué la historia. Y el Señor ha sido fiel. Y no somos el punto de referencia de matrimonio, créeme que no somos el ejemplo. Hay diferencias entre nosotros, hay problemas. Ella viene de un hogar muy católico y de un hogar desintegrado. Yo vengo de un hogar integrado, pero en un hogar en el que nunca se habló de amor. Venimos de culturas distintas. Y uno de los principales errores que cometemos cuando nos casamos es que pensamos que todos nuestros problemas se van a resolver. Las chicas salen de casa pensando en que ya no les van a gritar ahí y van a poder ser libres. Y nosotros pensamos que vamos a llegar al matrimonio para que nos sirvan. Y nos encontramos con una realidad totalmente distinta. No es así. ¿Sabes por qué? El primer objetivo con el cual el Señor creó el matrimonio es para bendecirnos. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios
Lo primero que le dice el Señor a Adán y a Eva cuando los tiene frente a él es: te bendigo. Y ese es el principal objetivo en el matrimonio. El matrimonio, hermano, no se trata de que te den. El matrimonio se trata de dar, no de ofrecer, porque puedes ofrecer y no dar. El matrimonio se trata de dar. El matrimonio se trata de aportar. Aun cuando el de enfrente no aporte, yo tengo que dar. La primera palabra que el Señor le dijo a Adán y Eva es: y los bendijo. Debido a que a mí me bendijo y ella la bendijo, estamos capacitados y preparados para bendecirnos el uno al otro. ¿Me estoy explicando? No importa si ella no me bendice, yo debo bendecirla. Si yo no la bendigo a ella, por el hecho de haber recibido la bendición de Dios, me tiene que bendecir a mí. En el matrimonio no es saber qué me dan. En el matrimonio es: yo vengo a dar. Por eso es que a veces como matrimonios fracasamos, porque esperamos o llegamos con una expectativa distinta, cuando el matrimonio se trata de dar, de darte. Ayer hablábamos con los varones y descubrimos muchas cosas que el Señor nos habló. Una de ellas: el amor es sufrido. ¿Cierto, varones? Los que estuvieron ayer. Y el Señor en Efesios nos pide que nosotros amemos. Entonces, en el matrimonio debemos estar preparados ¿para qué? Y mi hermano no vino ayer, pero está dispuesto. El amor es sufrido y Dios nos pide que amemos a nuestra esposa. Prepárate para sufrir, hermano. No estoy diciendo que el matrimonio sea un tormento, ni mucho menos. No, es el estado óptimo del hombre y de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Pero el principal objetivo con el cual el Señor diseñó el matrimonio es para ser de bendición el uno al otro. Efesios 5, versos 29 y 30. Dice la palabra del Señor: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta intención de Dios quiere decir que la ama como propiedad. Es decir, ¿a cuánto nos gusta decir: es mi casa, es mi auto, es mi esposo, es mi esposa? Es decir, el Señor está hablando aquí a los varones a que la ames como tuya, como algo que debes cuidar, que debes dar incluso tu misma vida por el bienestar de la pareja. Y el 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, porque Génesis dice que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así le llama Adán a Eva. Entonces habla de una identidad de pareja. Tú eres mío, yo soy tuya. Y en esa identidad, o más bien cuando tenemos dudas de esa identidad, es cuando vienen los problemas maritales, cuando no te identificas de que tú ya perteneces a. Y no estoy hablando de que se va a enseñorear de ti, o bueno, en el término literal de la palabra, que te va a tener en una condición deplorable o de yugo, sino más bien estamos hablando que la palabra de Dios dice: ámala como a ti mismo. Y yo creo que también es una intención para nosotras las mujeres: ámalo como a ti misma. Tal vez es más visual en nosotras porque somos más dedicadas al aspecto físico, ¿no? Porque nos queremos, porque si nos duele algo también, pues luego vamos al médico que nos diga qué es lo que está pasando, ¿no? Con la misma intención debemos amarnos, porque es mío, porque tengo que cuidarlo, porque tengo que buscar que esté feliz, que esté bien, qué necesita, qué requiere. Y a veces se acercan conmigo las mujeres en consejería y me dicen: bueno, es que él quiere todo, no me da nada. Se sienten como que ya está abusadas, ¿no? En el aspecto de no tengo voz ni voto, soy como hasta un mueble en casa. Y ese error es de una misma. Es decir, si alguien viene y te ofende con algo, te sientes ofendida, te sentiste ofendida. Pero si tú estás bien cimentada, si tú tienes bien clara
la perspectiva de quién eres para Dios y tú quién eres en Dios, no te tienes por qué sentir ofendida u ofendido. ¿Me explico? Entonces, es similar en el matrimonio. Oye, llegó de malas. El otro día hacíamos un ejercicio en damas. ¿Qué es lo primerito que pasa por tu mente cuando llega y no te habla? Y unas decían, ay, pues que está enojado, ay, pues que no me soporta, que no quiere ahorita estar conmigo. Y otras decíamos, bueno, está orando. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Siempre tener el punto negativo o siempre tener el punto positivo? ¿Viene orando, viene intercediendo, o viene cansado, o le doy su momento, le doy su espacio y ya después platicamos? Porque no es una lucha de poderes, no es, no me habla, entonces no le sirvo la cena. No le sirvo la cena, se va sin cenar a dormir, él se lo buscó. O sea, no es esa la intención, ni de una relación marital sana, ni mucho menos del plan de Dios para nuestra vida. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En Génesis capítulo 2, versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto me hace pensar en que nuestra mujer, hermano, tu esposo, hermana, es un regalo, diseñado especialmente para ti. Es como cuando llegas con tu esposa y le dices, cierra los ojos. Tengo algo para ti, te tengo una sorpresa, pero cierra los ojos. El Señor hizo caer en sueño profundo a Adán. El Señor le dijo a Adán, tengo una sorpresa para ti, Adán, pero no la puedes ver. No, Señor, ¿qué es? Ahora, quiero que notes algo. Versículos antes no se lee el hecho de que Adán le haya pedido una mujer a Dios, ¿o sí? No la pidió. Lo único que le pidió Dios a Adán, versículos antes, es lo siguiente. Dios se acerca con Adán y le dice, Adán, tengo un trabajo para ti. Dime, Señor, necesito que le pongas nombre a todos los animales. Ok, yo lo hago. Y yo de verdad, yo sí me imagino a Adán sentado en su escritorio con su laptop, haciendo una base de datos. Y yo me imagino que frente a él, los animales estuvieron desfilando en pareja. Frente a él, los animales estuvieron desfilando en pareja y él les ponía nombre. El versículo 20, mira lo que dice. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y aquí viene lo importante. Mas para Adán, ¿qué dice? No se halló ayuda idónea. Esto me hace pensar que los animales venían en pareja, es decir, todos los animales venían con su ayuda idónea. Y Adán estaba esperando ver a alguien que caminara erguida, como él. ¿Me explico? Casi todos los animales que desfilaron frente a él caminaban en 4 patas. Y él decía, no me identifico con ninguno de estos, no se parecen, no me atraen, no soy igual a ellos. Pero nunca le pidió una mujer a Dios. Sin embargo, Dios provocó que Adán se convenciera que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y en el versículo 21, Dios viene con Adán y le dice, cierra los ojos, Adán. Y lo cerró profundamente porque dice que cayó en sueño profundo. Tanto que el Señor abrió su costado, tomó una de sus costillas, e imagínatelo, hermano, tomó una de sus costillas y la modeló. Por eso es una ayuda idónea para ti. Está hecha a tu medida. Está hecha de acuerdo a tus necesidades. Es tu complemento. Es como cuando estás armando un rompecabezas y encuentras una pieza y otra hasta que encuentras la que embona perfectamente ahí. El Señor se tomó tiempo para verte a ti, para ver tus medidas, para ver tus gustos, para ver tus deseos. Tomó entonces después una de tus costillas y la modeló para ti, sin que Adán se lo hubiese pedido. Es un regalo estar casado.
Es una bendición de parte de Dios estar casado. Créeme, es una bendición. Desgraciadamente los matrimonios han sido muy atacados en las últimas décadas, los últimos tiempos, por la única y sencilla razón de que es una institución divina. Solo por eso es atacada. El matrimonio fue originado, creado, instituido, como quieras llamarlo, diseñado por Dios. Y el diablo viene a robar, a matar y a destruir todo lo que tenga que ver con Dios. ¿El matrimonio tiene que ver con Dios? Por supuesto que sí. Por eso el diablo ataca a los matrimonios. Pero tú y yo debemos estar preparados, leyendo la palabra del Señor, para saber cómo comportarnos en nuestro matrimonio y no darle cabida al enemigo. El diablo quiere robar la paz en tu matrimonio. El diablo quiere matar la pasión entre tu esposa y entre ti. Y quiere destruir el fruto de ese matrimonio, que son tus hijos. Pero hoy el Señor nos está enseñando para qué diseñó el matrimonio. Y esto choca obviamente con nuestra cultura. Choca con nuestra cultura. Se contrapone con el ejemplo que hemos visto en nuestros padres. ¿Ha visto usted alguna película de Sara García? ¿Quién era Sara García? Era la jefa, ¿cierto? Era la que mandaba. Sara García mandaba. ¿Sí o no? Era la que mandaba. Y lo que decía la señora Sara García en las películas, eso hacía hasta Pedro Infante. Imagínate, movía a Pedro Infante, lo traía cortito. ¿Por qué? Por el matriarcado. Por el marcado matriarcado que hay en nuestra sociedad, en nuestra cultura mexicana. Pero por otro lado, Pedro Infante representaba, y a mí me encantan esas películas, me encantan, pero Pedro Infante representa el machismo orgulloso y tonto que pretendemos tener los mexicanos. Y se contrapone obviamente con lo que el Señor nos está enseñando. El matrimonio es para bendecirse, no es una lucha, no es una guerra, no es una competencia, no es una rivalidad, no es saber quién tiene la razón, no es saber quién da más, no es saber nada. Es un equipo, es una unidad. Y tu esposa es un regalo, hermano. Tu esposa es un regalo. Versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Vamos a pasar al versículo 24, este es importante, hermano. Ayer con los varones hablábamos algo acerca de esto. Versículo 24 dice, por tanto, ¿dejará quién? ¿Quién? Dice el hombre, ¿verdad? Por tanto, ¿dejará el hombre a quién? Creo que al Señor se le pasó un pequeño detalle aquí. O probablemente estaba pensando en nosotros como mexicanos. Adán tuvo papá y mamá. Pero el Señor se adelanta porque sabía que en México íbamos a leer la Biblia y nos íbamos a enterar de que el hombre debe dejar a su papá y a su mamá. Aquí me quedaron mal los hombres, hubieran dicho amén. No digan. Debemos dejar a nuestros papás, hermanos. Debemos dejar a nuestros papás. Ya no los sigamos molestando. Suficiente ya hicimos mientras estuvimos con ellos. Ya pasó el tiempo. Es una realidad que yo debo honrar a mi padre y a mi madre, cierto. Sin embargo, una vez que me caso, una vez que yo decido casarme, la primera en mi casa, la primera en mi corazón, la primera en mis prioridades es mi esposa. Después mis hijos y después mi familia. Principalmente el Señor. ¿Me explico? A veces cometemos el error de darle la preferencia a nuestros padres antes que a nuestra esposa. Esa es una pésima actitud. Cuando yo iba a la escuela, yo les comentaba que soy del CONALEP. Y mis hijos se ríen de mí, les digo, yo soy naco de CONALEP. Por eso preguntaba quién era del CONALEP. Pero tú no eres naco, Efraín.
Tú hasta tocas el bajo. Yo no toco ningún instrumento, pero les digo que soy naco de Conalep, porque ahí con mis compañeros siempre decíamos, llegó un momento en el que yo me empecé a involucrar en los vicios. Fui mesero por muchos años, imagínate. Tomaba muchísimo. Gracias a Dios mi esposa nunca me vio borracho. Yo le hablaba y le decía, oye, es que ibas a venir y ya no viniste. A ver, estoy tomando, ¿me quieres ver así? No. Entonces, pues, no voy a ir. Y colgaba el teléfono, de novios, de casado ya no tomaba, de novios. Fumaba muchísimo. Fumaba delicados para que me raspara. Y en el Conalep decíamos, la jefa es la jefa. ¿Y el papá? ¿Dónde queda? ¿El papá dónde queda? Como solteros a veces tratamos de respetar mucho a nuestra mamá y la jefa y jefecita y lo que diga. Sí, pero son ideas solamente, es cultura. Cuando a quien debemos y le merecemos respeto es a nuestro Padre. Por eso hay una falta de conexión y de identidad con nuestro Padre Celestial. Porque como cultura, como nación, nos hemos acostumbrado a pedirle a la mujer y no al Padre. Yo me estaba perdiendo de las bendiciones que el Señor tenía para mí precisamente porque yo no conocía a mi Padre Celestial. Cuando éramos novios, y me dice mi esposa que cuando éramos novios, estoy embarazada, ¿sabes? Yo no tuve el valor de darle la cara a mi papá y decirle, embaracé a Heréndira. ¿Qué crees que hice? Fui con mi mamá. De chillón. Ay, mamá. ¿Por qué no fui con mi papá? ¿Por qué no tuve el valor de ir con mi papá? ¿Por qué no tuve el valor de enfrentar la situación como hombre? ¿Me explico? Y eso es parte de nuestra cultura, hermano. Y es parte de lo que el Señor quiere desarraigar. Por eso aquí dice que va a dejar a su padre y a su madre para que seamos una sola carne. Estamos por terminar. Es muy sencillo ser una carne con tu mujer. Eso es muy sencillo, hermano. Pero el hecho de ser una sola carne no solo tiene que ver en lo físico. Debemos ser una sola carne en mente, tener el mismo objetivo, las mismas metas. Debemos ser una misma carne en el corazón, debemos tener los mismos sentimientos el uno por el otro y por nuestros hijos. No solo el hecho de ser una sola carne tiene que ver con lo físico, sino con estar conectados. Yo les ponía en el ejemplo, en la mañana un ejemplo. Yo nunca he visto que el Espíritu Santo contradiga al Hijo. ¿Tú lo has visto? El Hijo jamás contradice al Padre. El Padre jamás contradice al Espíritu. Son uno. El mismo Espíritu Santo dice en la palabra del Señor que habla lo que oye, lo que escucha en el cielo hablar al Padre. Y el Hijo no hace lo que Él quiere, sino lo que el Padre le ordena. Es lo mismo que el Señor quiere en nuestro matrimonio. Serán una sola carne, dejando a su padre y a su madre y uniéndose, no solo físicamente, sino en todos los aspectos. Y eso requiere madurez y compromiso. La palabra de Dios en Génesis 39:6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Aquí está hablando de la historia de José, y que la esposa de Potifar, que era su jefe, quería animarlo para que se acostara con ella. Y en este verso, estas son las palabras que le responde José a esta mujer. Le dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, es decir, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Y esta palabra me la daba el Señor a mí para mantenerme en fidelidad con Samuel. De verdad, el Señor me decía, Samuel se va a trabajar, se va a compartir, se va a predicar, va a plan casas, comparte con los varones, da distintas clases. Y él no se preocupa de cosa alguna en casa.
o sí. Y yo le decía, Señor, quiero hacer ese compromiso también contigo. Que tú no tengas nada de qué preocuparte en casa porque yo salgo o yo te soy infiel a ti primeramente o después a Samuel, o yo no hago rendir lo que tú envías de bendición a casa, su sueldo, o simplemente los dones y talentos que has puesto en mí, en nosotros. Entonces, seguimos buscando a Dios, buscando su presencia para que nos hiciera madurar. Y también me llevaba a otra palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 7, primer libro de Samuel 14, 7, que dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Y si bien habla de una relación entre el paje, es decir, entre el siervo y entre el rey Saúl, también hablaba muy fuerte Dios a mi corazón. Y hablando del paje de armas, yo decía: Dios, yo me quedo en casa, pero no me quedo de brazos cruzados. Quiero usar las armas que tú me has dado como mujer para guerrear por su vida, para que todo lo que él comparta en la clase de varones, en las clases del curso bíblico, en la clase que les da a los que se van a bautizar, que tenga impacto. Que tu palabra sea tan poderosa en el corazón, de la mente de las personas que la escuchen, que tú hagas transformaciones en esas vidas. Y entonces eso lo comprendí, comencé a comprometerme con Dios, a buscarle más, y sobre todo eso, que Él se fuera a servir al Señor con esa confianza. Primero, de que no tenía que preocuparse, y segundo, de que yo estaba guerreando con Él en casa. La última parte dice del verso 7, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Y retomando la palabra en Génesis, relata la palabra de Dios que cuando castiga a Adán y Eva por el pecado, pero en específico le dice a Eva que sus dolores para dar a luz iban a ser mayores y que su voluntad, su deseo se iba a sujetar al de su marido. Y de verdad Dios me está escuchando. Yo no he tenido problemas con la sujeción, gracias a Dios. Tampoco con esta palabra, porque yo dije: Dios, tanto tiempo pude haber en la carrera, en la escuela, en otros lugares escogido a otra persona, y tú me permitiste siempre guardar mi corazón para Samuel. Claro que sí había oportunidades o otros jóvenes, otras personas, pero él siempre tenía algo especial. Y aunque en ese tiempo yo no lo entendía, sabía que tenía modales que los jóvenes pues no mostraban, sabía que en ese tiempo amaba a Dios, lo sigue amando. Y eso fue lo que yo dije: Dios, yo quiero una persona así, que te ame más a ti que lo que pudiera expresar de cuánto me ama a mí. Y además que Él se sujeta a tu voluntad. Entonces la voluntad que Él exprese para mí va a ser buena. ¿Sí me explico? Porque Él sigue la voluntad de Dios. Entonces lo que Él determine para nosotros, para nuestros hijos, para la casa, es bueno. La palabra de Dios dice que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así es siempre, y a veces lo decimos muy de corridito: sí, Dios, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no dice que sea buena para mí, ¿o sí? No dice que sea agradable para mí. Pero por el simple hecho de que sea buena para Dios, entonces yo tengo que buscar, tengo que ser madura, tengo que ser consciente para entender que también es buena para mí. ¿Me explico? Quiero terminar con esto, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis, dice el Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada podemos hacer en el matrimonio por contienda o por vanagloria. No es una competencia, no es una carrera, no es rivalidad, no es saber quién puede o a ver quién gana. El matrimonio es para bendecirnos. ¿De dónde tomó el Señor
para hacer a Eva. No tomó de la cabeza para que se enseñoreara sobre de ti, hermano, pero tampoco tomó de los pies o de la parte inferior de tu cuerpo para que tú la pisotearas. Tenemos una idea errónea de lo que es la sujeción. En Efesios 5 dice que la mujer se debe sujetar a su marido, sujetar a su marido. Ella debe decidir sujetarse a su marido. Y ayer en el Congreso de Varones el Señor nos hablaba acerca de que en la medida en la que yo me parezca y refleje la imagen de Dios a mi esposa, ella se va a sujetar a mí. Porque la parte segunda del versículo en Efesios dice, sujétate a tu marido como al Señor. Nuestra esposa, hermano, y esto es directamente para ti, nuestra esposa debe ver en ti la imagen de Cristo para sujetarse sin ningún problema. Nuestra esposa, hermano, debe ver en cada uno de nosotros el amor, la comprensión, la paciencia y la ternura que Jesús tiene con ella para que se sujete a nosotros. ¿Me explico? De otra manera no va a funcionar. De otra manera no va a funcionar. Entonces, quien es culpable de que nuestra esposa no se sujeta, somos nosotros. Yo debo sujetarme en primer lugar a Cristo, quien es mi cabeza. Y en automático, una vez que yo me conecte con Jesús, mi esposa se dará cuenta. ¿En qué se dará cuenta? En mi trato con ella. Ya no seré áspero, porque estaré reflejando a Cristo. Y en consecuencia ella se sujetará a mí sin ningún problema. Tenemos un problema de concepto con lo que se llama sujeción. En este momento mi esposa se está sujetando a mí. ¿Me explico? Ella me está tomando de la mano. Sujetarse no quiere decir dominar, no quiere decir subyugar. Sujetarse quiere decir que mi esposa se va a tomar de mí a 20 uñas, como decimos, y me va a seguir. Ella se va a aferrar a mí. ¿Me explico? No tiene nada que ver con que yo tenga la bota en su cuello. No tiene nada que ver con eso. Sujetarse quiere decir que ella va a decidir tomarse de mí e ir conmigo. Pero esa decisión la va a tomar nuestra esposa, hermano, una vez que vea el cambio que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ella no se va a poder sujetar a un varón inmaduro. Ella tiene que ver en ti la figura del Señor Jesús para que se sujete. Y no le costará trabajo. No le va a costar trabajo. Si hay problemas en casa, varón, es por tu responsabilidad o por tu irresponsabilidad o por nuestra irresponsabilidad. El matrimonio es una bendición. Voy a hacer un comentario. Espero no causarte confusión. ¿Qué tan bueno es el matrimonio que hasta 2 hombres se quieren casar? ¿Qué tan bueno es el matrimonio que hasta 2 mujeres se quieren casar? Imagínate. Obviamente eso no es matrimonio. El matrimonio es como lo dice la Biblia, hombre y mujer, hombre y mujer. Pero imagínate que el diablo lo quiere imitar. El matrimonio fue diseñado por Dios, hermano. Y si queremos tener, de verdad te lo digo, no es un sueño. No es una idea. Si queremos tener de verdad una nación distinta, si queremos tener una comunidad distinta, si queremos tener una congregación distinta, comienza en las familias y particularmente en el matrimonio. Ayer le decía a los varones, y mi hijo me acompañó, ¿ustedes quieren saber cómo soy yo? Vean a mi hijo. ¿Ustedes quieren saber cómo está nuestro matrimonio? Vean a nuestros hijos. Es un reflejo. Es un reflejo de nuestro matrimonio, nuestros hijos. Si queremos tener una vida distinta, debemos comenzar en nuestro matrimonio, hermanos. ¿Podemos orar? ¿Te puedo pedir un favor? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Hermana, ¿te puedo pedir un favor? Sujétate a tu varón. Eso, ya aprendimos lo que es la sujeción. Y hermano,
tómale la mano a tu esposa bien. Que ella sienta la mano de un hombre. ¿Cómo nos llevaba nuestra mamá las tortillas? Nos agarraba así de la mano, ¿sí o no? Y nos llevaba a la escuela, y ahí íbamos. Así no puedes agarrar a tu esposa. No es tu amiga, no es tu mamá. A veces hasta decimos, es una santa, y le damos un beso en la frente. No manches. ¿Sí me explico, hermano? Es tu esposa. Lo digo con mucho respeto, de verdad, hermanos. Toma a tu esposa fuerte de la mano. Y vamos a orar. Si tú eres soltero, si vienes solo, si no está tu esposa, tu esposo, no te preocupes. No te preocupes. El Señor lo traerá. Así como te trajo a ti, te va a traer. Y hermanas, no sean difíciles. Ayúdenos. Ayúdenos. A veces nos esforzamos y no nos alcanza a nosotros con ustedes. Te voy a poner un ejemplo. El pastor siempre nos dice a nosotros, a los varones ahí en La Joya, hey señores, díganle a sus esposas que la aman. Sí. Yo como soy muy obediente, llego a la casa y le digo a mi esposa, te amo. ¿Y sabes qué me dice mi esposa? ¿Por qué? Yo tengo una conclusión. El pastor en la reunión de varones nos dice, dile a tu esposa que la amas. Y la pastora en la reunión de damas les dice, cuando les digan que las aman, pregúntenles por qué. Es la única explicación que tengo. Hermanas, no sean difíciles, ayúdenos, de verdad. El cambio empieza en nosotros. Y nosotros, ayer aprendimos que somos cabeza, ¿cierto, varones? Nosotros vamos a tomar la iniciativa, de verdad. Pero ayúdenos, hermanas. No se pongan difíciles. Ya no es tiempo de ponernos difíciles. Cuando pudiste resistirte, no lo hiciste. Entonces no te pongas difícil, hermana. Toma la mano de tu esposa, tú, hermano. Toma la mano de tu esposa. Cierren sus ojos, por favor. Y vamos a orar. Y te voy a pedir un favor. Esposo, no ores por tu esposa. Esposa, no ores por tu esposo. Ora por ti mismo. El cambio es en ti, no en tu esposa. No te fijes en la paja del ojo de tu esposa. Quita primero la viga de tu ojo. Y comprométete con el Señor, hermano. Yo podría orar, pero quien debe orar eres tú. Si tú aceptas el reto, si tú aceptas el compromiso y quieres un matrimonio distinto, y quieres, pensando más a futuro, un futuro distinto para tus hijos, tú debes hacer el compromiso con el Señor. Tú. Se trata de ti. Los matrimonios de nuestros hijos reflejan en gran medida los matrimonios que nosotros llevamos. Si tú no te has casado, no te preocupes. No te preocupes. Adán no pidió a su mujer y le llegó. No te preocupes. No te preocupes, créemelo. Ocúpate de lo que el Señor te está enseñando, mostrando y permitiendo hoy. A su tiempo llegará. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Aguarda en el Señor, aguarda al tiempo del Señor. No te desesperes, no corras, no intentes ayudarle al Señor. Nuestro corazón es engañoso, nos engaña. Nuestro corazón a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Cierra tus ojos, hermano. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Padre. Y gracias porque nos has permitido vivir una vida en matrimonio. Gracias porque tú eres el centro de este matrimonio, el centro de esta iglesia, el centro de nuestra vida. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y ayúdanos como varones a cumplir con nuestra responsabilidad. Tú nos has enseñado que somos iguales, somos coherederos. Tomaste a la mujer de nuestro costado, muy cerca de nuestro corazón,
para que estuviera a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a tratarla como iguales. Ayúdanos, Señor, a quitar ese machismo, ese orgullo, esas ideas, esa educación que recibimos de una manera equivocada. Y permítenos a partir de hoy, Señor, vivir una vida en matrimonio como tú la pides, como tú la quieres. Familias bendecidas, matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, hijos proyectados con un futuro mucho mayor que el que tú nos has permitido desarrollar a cada uno de nosotros. Señor, hoy oramos para que tu espíritu y tu amor se derrame sobre cada uno de los varones. Tu palabra promete que cambiarás un corazón de piedra y lo convertirás en uno de carne. Señor, sana aquellos corazones que vengan heridos, que vengan lastimados. Sana aquellos corazones que han sido apretados, que han sido pisoteados. Y hoy permite, Señor, que esas heridas sanen para que pueda haber cabida para tu amor y para el amor de su pareja. Padre, permite que cada varón y cada mujer aquí sea fiel, sea entregada, sea sujeta a su marido, y que cada varón ame a su esposa como a sí mismo. Padre, te damos gracias porque hoy hemos entendido el gran valor y el gran privilegio que nos has dado al permitirnos tener una esposa. Gracias, Dios, gracias, porque es verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ayúdanos, Señor, a cuidar, ayúdanos a valorar, ayúdanos a sustentar a nuestra esposa como a nuestra propia carne, para ser de bendición para ella, y que nuestra esposa sea una bendición para nosotros. Padre, yo te pido por cada uno de estos matrimonios, bendícelos, únelos en el nombre de tu Hijo Jesús, y que no solo sean una sola carne, sino que sean un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola mente, una sola alma, conectados contigo para el plan que tienes para ellos. Gracias, Señor, por estos matrimonios, por estos jóvenes. Bendícelos, Señor, llénalos de tu bendición y habla al corazón de cada uno de los que están pidiendo por una pareja, Señor. Habla tú, Señor, al corazón de cada uno de ellos y permite que ellos puedan guardarse en santidad para la pareja que tú les vas a entregar. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.